Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Todo empezó un martes por la tarde, cuando mi cuñado Víctor llegó a la casa con un balazo en la pierna y la cara pálida como una hoja. Yo estaba sentado afuera, en la banqueta, tomando una cerveza con mi suegro, cuando vimos que llegaba arrastrando una pierna, sudando y con la camiseta empapada en sangre. No dijo nada, nomás se dejó caer en la silla de plástico como si viniera escapando del mismísimo diablo. Vivimos en una casa vieja en la colonia Reforma, en Culiacán, a unas cuadras del mercado Garmendia, cerca del río. La casa es grande, de techos altos, con paredes gruesas que no dejan pasar el calor del mediodía. La construyó mi suegro con su propio dinero, cuando todavía trabajaba en el taller de armas del rancho. Aquí vivimos él, mi esposa, los 2 niños y yo. Y ahora, también Víctor. Víctor era sicario, así, directo. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabíamos. Nunca tuvo un trabajo formal, siempre andaba con el celular en la oreja y salía a encargos que a veces duraban semanas. Volvía con la mirada perdida, más flaco y con billetes que olían a miedo. Cuando lo vimos llegar herido, mi suegro se levantó sin decir una palabra. Le abrió la reja y lo ayudó a entrar. Lo llevamos directo al cuarto del fondo, ese que siempre estaba cerrado con candado y que decían que antes usaban de bodega para guardar mercancía. Esa noche, mientras mi esposa atendía a los niños, mi suegro me pidió que fuera por un botiquín viejo que guardábamos en la cocina y unas jeringas. Yo lo seguí, sin hacer preguntas. Me temblaban las manos, pero no lo podía mostrar. En esa casa, los hombres no lloraban, y menos cuando había sangre en el piso. «No podemos llevarlo a un hospital», me dijo en voz baja mientras le limpiaba la herida. «No sabemos quién lo viene siguiendo». Víctor no decía nada, nomás apretaba los dientes mientras le pasábamos el alcohol por la herida. Tenía una expresión rara, como si supiera que la cosa no acabaría bien. Los días siguientes fueron un infierno. Víctor no podía caminar y mi suegro me ordenó que no dijéramos nada a nadie. Nadie, ni a mi esposa, ni a los vecinos, ni a los compas del taller. Cerramos el cuarto del fondo con seguro y solo entrábamos él y yo a llevarle comida, agua y a cambiarle las vendas. A veces lo encontrábamos dormido, a veces despierto, viendo el techo como si estuviera contando los minutos para que lo vinieran a matar. No sé cuántos días pasaron así, tal vez 5, tal vez 6. Todo el tiempo andábamos nerviosos. Cada vez que un carro pasaba despacio por la calle, nos echábamos una mirada. Mi suegro empezó a dormir con una pistola en la mesa de noche. Yo hacía lo mismo, aunque la mía era una escuadra vieja que apenas si disparaba. Una tarde, el niño más chico entró corriendo desde la cochera. «Papá, hay soldados allá afuera». Salí a la calle y efectivamente, un convoy del ejército había estacionado sus camionetas a media cuadra. No hacían nada. Solo estaban ahí, parados, como si esperaran algo. Uno de ellos me vio, pero no dijo nada. Me metí de nuevo con el corazón latiendo en la garganta. «Ya saben», dijo mi suegro, sin necesidad de más palabras. Esa noche, Víctor habló por primera vez desde que llegó. «Don Rigo», así le decía a mi suegro, «si me encuentran aquí, van a matar a toda su familia». Yo estaba parado en la puerta y sentí cómo me bajó la sangre de golpe. «No te van a encontrar», respondió mi suegro, serio, mirando el suelo. «Pero tú me vas a decir todo lo que hiciste, cabrón. ¿A quién le disparaste? ¿Por qué te andan cazando?» Víctor se quedó callado unos segundos. Luego dijo algo que no esperábamos. «Maté a un teniente». La casa entera se quedó en silencio. Ni siquiera los perros ladraban. Era como si todo el barrio supiera que algo malo había entrado a nuestras vidas y se había instalado en el cuarto del fondo. «Fue un error», añadió Víctor. «Yo iba por otro, pero el cabrón llegó antes al lugar. Me disparó primero. Yo nomás me defendí».
pero ahora me traen en la lista negra del ejército. Mi suegro salió del cuarto sin decir más. Yo me quedé ahí, viendo a Víctor, sin saber qué hacer. Pensé en mis hijos, en mi esposa. Pensé en lo fácil que era que una bala perdida entrara por la ventana y me cambiara la vida para siempre. Esa noche llegaron. No tocaron, no gritaron. Solo rodearon la casa con 3 camionetas negras sin placas y luces apagadas. Lo supe porque uno de los vecinos vino corriendo a avisarme. Traen armas largas, van por alguien, me dijo, y se fue corriendo otra vez. Mi suegro ya estaba en la sala, con la escopeta cargada. No me miró, solo me dijo: tú sube con los niños, quédate allá arriba, pase lo que pase, no salgas. Subí. Me metí al cuarto con mi esposa y los niños. Ella no entendía qué pasaba, pero al ver mi cara, no preguntó nada. Los niños empezaron a llorar cuando escucharon los pasos en la cochera. Me quedé parado frente a la puerta, con la escuadra en la mano. Temblaba. Abajo se escucharon gritos. Luego, un disparo. Después, nada. Pasaron segundos. O minutos. No lo sé. Bajé corriendo sin pensar. Encontré la puerta del cuarto del fondo abierta. Adentro, todo estaba cubierto de sangre. No estaba ni mi suegro, ni Víctor. Solo la escopeta tirada en el suelo y una mochila abierta con fajos de billetes tirados por el piso. Salí corriendo a la calle. Las camionetas ya no estaban. A la mañana siguiente, fui al hospital civil a preguntar por mi suegro. Nadie lo había visto. Fui a preguntar al servicio médico forense. Nada. Víctor tampoco apareció. Pasaron 2 semanas. La casa seguía igual, pero todos sabíamos que algo se había roto. Una tarde, llegó una carta sin remitente. Adentro venía una sola hoja doblada, escrita con tinta negra. Decía: gracias por cuidarme. Ahora les toca cuidarse ustedes. Desde entonces, vivimos con las cortinas cerradas. Vendí la escuadra y compré un rifle de verdad. Mis hijos no salen a jugar a la calle. Mi esposa duerme mal. Yo también. Y aunque ya no hablamos de Víctor ni del cuarto del fondo, todos sabemos que algún día van a volver. Porque en esta ciudad, los muertos no descansan. Y los que saben demasiado, tampoco. Me llamo Benjamín Ortega. Fui militar durante más de 20 años. Sirví en operativos contra el crimen organizado en Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero y Michoacán. Vi cosas que prefiero no recordar, hice cosas que no puedo contar. Después de mi retiro, pensé que había dejado todo atrás. Me mudé a un pueblo pequeño en la Sierra de Durango, buscando paz, tierra y distancia. Cometí el error de pensar que el silencio significaba tranquilidad. El pueblo se llama El Mezquite. Unas cuantas calles polvorientas, una iglesia de cantera blanca y un solo Oxxo que cerraba a las 10. Al principio, me gustó el ritmo lento de los días. Aprendí a cultivar tomates, a encender la leña sin cerillos, a hablar con los viejos del pueblo. Me gané su respeto, o al menos, eso creí. Nunca pregunté demasiado, pero uno escucha. Los rumores eran claros. El Mezquite ya no le pertenecía al gobierno. Aquí mandaban los muchachos, como les decían con ese tono mezcla de miedo y resignación. Los veía pasar en sus camionetas negras, con música a todo volumen, el rostro cubierto por paliacates. A veces saludaban con la mano. Yo devolvía el gesto, sin entusiasmo. No me metía con nadie. Mantenía mi terreno limpio, evitaba las fiestas, no hablaba de política ni de armas. Creí que eso me hacía invisible. Me equivoqué. Todo empezó un martes por la tarde. Fui al Oxxo por un café y un paquete de pan. Cuando regresé, encontré una nota clavada con un cuchillo en la puerta de mi casa. Una hoja blanca, sin membrete, con solo una frase escrita con marcador negro: ya sabemos quién eres. Mi primer impulso fue reír. Pensé que era una broma. Aquí nadie me conocía por mi rango ni por mis años en la milicia. Había dejado el uniforme en otro mundo, pero esa noche no dormí. Encendí las luces exteriores, cargué mi vieja Glock
y puse una silla junto a la ventana. Los días siguientes fueron aún más extraños. Cada vez que salía al pueblo, sentía las miradas. Los saludos se volvieron más fríos, más breves. Una tarde, mientras compraba semillas en la ferretería, el dueño bajó la voz y me dijo: «Váyase, don Benja, esto ya no es seguro para usted». Quise preguntarle por qué, pero su mirada lo decía todo. Miedo puro. Empecé a notar camionetas desconocidas estacionadas cerca de mi terreno. No hacían nada, no se bajaban, solo se quedaban ahí, con el motor encendido. Una noche, escuché pasos alrededor de mi casa. Apagué las luces y me quedé inmóvil, el arma en la mano. No vi a nadie, pero por la mañana encontré huellas en el lodo del corral. Pensé en irme, en empacar lo poco que tenía y largarme. Pero no, yo no corro, no ahora. Una tarde, 2 sujetos llegaron hasta mi puerta. Iban vestidos con camisas apretadas, cadenas gruesas y lentes oscuros. No se identificaron. El más alto habló primero. «Buenas tardes, coronel. Yo no corregí el rango, solo me quedé en silencio, esperando. Dicen que usted es hombre de palabra, disciplinado, que sabe cómo funcionan las cosas». «Depende qué cosas», respondí, sin abrir del todo la puerta. «Las que nos interesan. Estamos buscando a alguien que nos ayude a cuidar este terreno. Que ponga orden, ya ve que luego la gente se aloca», dijo, sonriendo como si hablara de una fiesta infantil. «Ya estoy retirado», dije. El más bajo rió. «Por eso mismo, un hombre con experiencia, sin ataduras». No respondí. «Piénselo, coronel. Aquí todos cooperan. Los que no, ya no están. Se fueron sin más. Esa noche supe que estaba marcado. No querían que me uniera a ellos. Querían humillarme, doblarme, convertir al militar en su perro guardián, o matarme. No había tercera opción. Dormí poco. Puse trampas alrededor del terreno, reforcé las cerraduras, limpié mis armas y escondí algunas en puntos estratégicos de la casa. Llamé a un viejo compañero en Mazatlán, le conté lo básico. Me dijo que estaba loco, que nadie les decía que no, que ni los policías federales se atrevían a negarles favores. «Salte de ahí, cabrón, no tienes nada que probar», me dijo. Pero sí lo tenía. Me tenía a mí mismo. El siguiente mensaje fue más claro. Una noche, mientras me duchaba, escuché el chillido de un motor. Salí envuelto en la toalla, con la pistola en la mano. La camioneta ya se iba. Frente a mi casa, dejaron una cabeza de cerdo, con una boina militar en la trompa. En la pared, pintaron con aerosol rojo: «Esta es la última advertencia, coronel». Ese fue el punto de quiebre. Al día siguiente, fui al pueblo. Entré a la tienda de materiales y compré cemento, tubos de acero, clavos, cableado. Me crucé con varios vecinos. Nadie me miró a los ojos. Ya no me veían como un hombre, me veían como un muerto. En casa construí barricadas, fortifiqué las ventanas, preparé bombas Molotov con gasolina y botellas de vidrio, instalé sensores de movimiento con linternas viejas, lo convertí en un búnker improvisado. No iba a esperar como una presa. Pasaron 3 días en silencio. Pensé que tal vez se habían ido. Me equivoqué otra vez. La noche llegó sin luna. Escuché primero el motor, luego los pasos. Se movían como fantasmas, sin hablar. Conté al menos 5 sombras acercándose por el terreno. Dejé que cruzaran la cerca. Cuando uno intentó forzar la puerta trasera, detoné el primer explosivo casero. El estruendo fue seco. Grité para ahuyentarlos. Disparé al aire. No huyeron. Respondieron con plomo. Las balas reventaron los ventanales. Me arrastré al pasillo, disparando a ciegas. Escuché un grito. Alguien cayó. Seguí disparando, apuntando al reflejo de sus linternas. El aire se llenó de humo y tierra. Duró menos de 10 minutos. Cuando todo se calmó, salí por la puerta lateral con el rifle en mano. 2 cuerpos yacían entre los arbustos. Los otros se habían ido. No llamé a la policía. ¿Para qué? Enterré los cuerpos esa misma madrugada, lejos, en la vereda detrás del cerro. Quemé la ropa ensangrentada. Me senté en la cocina,
bebiendo café frío mientras esperaba el amanecer. Desde entonces, no han vuelto. Los rumores dicen que el coronel del mezquite está loco, que tiene fantasmas en la casa, que habla solo, que entierra cosas en el monte. Me da igual. No me fui, no porque sea valiente, sino porque aprendí que el miedo también puede ser un arma si sabes cómo cargarla. Y si van a venir por mí otra vez, que traigan más que amenazas. Porque yo ya estuve en la guerra, y la guerra aún me debe una última victoria. Cuando me casé con Armando, llevaba poco más de 2 años viviendo en la colonia Las Águilas, al poniente de la Ciudad de México. No era un lugar barato, pero él insistía en que, si íbamos a formar una familia, tenía que ser en un lugar decente. Yo trabajaba como profesora de secundaria, él era consultor en logística, o eso me dijo. La verdad es que nunca entendí del todo a qué se dedicaba. No hablaba mucho de su trabajo, salía temprano, llegaba tarde, siempre con el celular apagado. A veces no regresaba en varios días, pero me dejaba dinero suficiente para que no le reclamara nada. No era violento, eso quiero dejarlo claro. Tampoco era amoroso. Era un hombre silencioso, frío, pero no me pegaba, no me gritaba. Y, en un país como este, eso ya parecía suficiente. Un martes por la tarde, después de que sonó la campana de salida en la secundaria donde doy clases, me llamaron al área de dirección. Había un hombre que me esperaba. Se presentó como el teniente Núñez, de la Secretaría de la Defensa Nacional. «No se asuste, maestra», me dijo. «Solo necesito que me acompañe un momento para aclarar un asunto menor». Su tono era educado, casi amable, pero su presencia imponía. Al salir del plantel, vi que había una camioneta gris sin placas estacionada frente a la escuela. Me subí con él. Recorrimos apenas unas calles hasta llegar a una cafetería discreta. Allí, en una mesa del fondo, había otro hombre esperándonos. Este no se presentó, solo me pidió que le confirmara algo. «¿Usted es esposa de Armando Nájera Hernández?» Asentí. «¿Desde cuándo lo conoce?» «Desde hace 4 años. Llevamos 3 casados». Él me observó con detenimiento. Tomó un sorbo de café y dijo algo que me hizo temblar. «Su esposo trabaja para el cártel de Jalisco». «Pero eso ya lo sospechaba, ¿no?» Me quedé helada. No supe qué decir. ¿Sospechaba? No. Pero ahora que lo decía, había cosas que no cuadraban. Los viajes repentinos, los teléfonos que cambiaba cada mes, el hecho de que nunca me dejaba acompañarlo a nada. Nunca conocí a sus amigos, nunca supe dónde estaba su oficina. Él es informante, pero no nuestro, es de ellos. Nos está filtrando operaciones. ¿Por qué me dice esto?, logré preguntar. Porque lo vamos a detener y queremos que usted no esté en la casa cuando pase, por su seguridad. Ahí fue cuando todo se desmoronó. Me dijeron que me mantuviera tranquila, que actuara normal, que esa misma noche me iban a sacar del radar por si alguien intentaba usarme como presión. No podía volver a casa, no podía llevarme nada. «Tendrá que desaparecer», dijo el teniente Núñez con tono seco. Pero yo no podía simplemente desaparecer. Tenía un hijo de otro matrimonio. Vivía con mi madre en Coyoacán. Tenía alumnos, deudas, una vida. No podía abandonar todo solo porque me había casado con un cabrón con secretos. Entonces cometí el error. Le mandé un mensaje a Armando, uno solo. «Tenemos que hablar, urgente». Pasaron 2 horas. Me llamó desde un número que no conocía. «¿Qué pasa?», preguntó con su voz de siempre, sin emoción. «Vinieron unos tipos del ejército, me dijeron que trabajas para el cártel». Hubo un silencio del otro lado, largo, tenso. «¿Estás con ellos?», me preguntó. No, solo estoy asustada». «¿Dónde estás?». Y otra vez, cometí el error. Le dije que estaba en casa de mi madre, que no sabía qué hacer. Colgué. Esa noche no dormí. A las 3 de la mañana, escuchamos un ruido afuera, como si alguien hubiera arrojado una piedra contra la ventana.
Mi mamá fue la primera en levantarse. Me asomé por la rendija y vi algo que me dejó sin aliento. Una camioneta blanca con vidrios polarizados estaba estacionada a media cuadra, apagada, sin movimiento. A las 6, la camioneta ya no estaba. A las 8, me llegó un mensaje. Si quieres seguir viva, guarda silencio. Ya sé quiénes son tus alumnos. No tenía nombre, no tenía número visible, solo eso. Corrí a la secundaria. Le pedí al director unos días por motivos de salud. Llamé al teniente Núñez desde un teléfono público. Le conté todo. Me pidieron no regresar a casa, no acercarme a la escuela, no usar mi celular. Me estaban custodiando, o al menos eso creí. Pero entonces la presión fue otra. Armando no cayó. No solo no lo detuvieron, sino que días después alguien pasó por mi antigua casa, donde ya no vivía, y dejó una bolsa negra con fotos. Fotos de mí, en la escuela, en la cafetería donde desayunaba, en la entrada del metro, todas recientes, todas tomadas sin que yo me diera cuenta. No sé si fueron los militares o el cártel, no sabía quién me vigilaba. Una noche, ya en el refugio que me asignaron en una casa abandonada en Tlalpan, llegaron 2 hombres sin uniforme. Me dijeron que eran de la Marina, pero no se identificaron. Dijeron que tenía que grabar un video, que era urgente. Queremos que le hables directamente a Armando. Dile que sabes que te mintió. Dile que estás con nosotros. Dile que si se entrega, te perdonarán la vida. Me negué. Les grité que no era parte de nada, que solo quería vivir tranquila. Uno de ellos me dio una bofetada. No se trata de ti, pendeja. Se trata de la guerra. Grabé el maldito video. 4 días después, Armando apareció. No sé cómo me encontró. Nadie sabía dónde estaba. Pero lo hizo. Llegó solo, sin armas. Se sentó frente a mí en esa casa sin muebles. Me miró a los ojos por primera vez en mucho tiempo. No debiste grabar eso, dijo, con una calma que me paralizó. Me puse a llorar. ¿Por qué me mentiste? Porque así es esto. Nadie sobrevive siendo honesto. ¿Cuánto tiempo estuviste con ellos? Desde antes de conocerte. Lo dijo como quien habla del clima. ¿Y qué va a pasar ahora? Eso depende de ti. Me ofreció irnos, desaparecer juntos, irnos a Sinaloa o tal vez a Chiapas. Dijo que tenía contactos, dijo que todavía podíamos empezar de nuevo. Le dije que no. Me levanté, caminé hacia la puerta. Detrás de mí escuché cómo se levantaba también, y entonces me dio la espalda por un segundo. Fue suficiente. Saqué el cuchillo que tenía escondido en el bolsillo de la sudadera. Un cuchillo de cocina que había agarrado días antes, solo por precaución. Se lo clavé entre las costillas, con fuerza, con rabia, con miedo. Se desplomó en el suelo. No murió de inmediato. Me vio. Me escupió sangre. ¿Tú también vas a mentirme?, me dijo con la voz hecha pedazos. No respondí. Llamé a Núñez. Tardaron 1 hora en llegar. Me interrogaron por 12. El cuerpo se lo llevaron sin decir palabra. Me pusieron en otro refugio, otra identidad, otra vida. A veces sueño con él. A veces me despierto creyendo que va a aparecer de nuevo, que me va a mirar desde la puerta con esa calma asesina que siempre escondió tan bien. No me arrepiento, pero tampoco me siento libre. En este país, la muerte no se termina cuando alguien muere. Cuando mi primo Rodrigo cumplió 30 años, su mamá, mi tía Meche, decidió que era buen momento para hacer una fiesta grande, como las de antes. De esas que empiezan a mediodía con birria y cerveza y terminan, si bien nos va, con mariachis y vecinos enojados. La casa donde sería todo el desmadre está en Cuautitlán Izcalli, en una colonia tranquila de calles estrechas, con bardas altas y rejas reforzadas. Esa tarde, un sábado de junio, el cielo estaba despejado, el calor pegaba sabroso y en la bocina sonaba Vicente Fernández como si fuera misa de gallos. Yo no quería ir, para ser sincero. Me llevaba bien con Rodrigo, pero últimamente me había alejado un poco de la familia. Aún así, mi mamá me pidió que la llevara, que le daba cosa ir sola y que quería ver a mis tías.
Accedí porque ya le debía varios favores. Llegamos como a la 1 de la tarde. La casa ya estaba llena de primos, niños corriendo entre las mesas, mujeres sirviendo refresco y hombres tomando cervezas bien frías con sal y chile. Todo normal. A las 2 ya estaba encendida la bocina grande, de esas con luces de colores, y comenzaba a oler a grasa, a tortillas recalentadas y carne al vapor. A las 3 ya todos teníamos la nariz roja por el sol y los cachetes por el alcohol. Rodrigo andaba de mesa en mesa, abrazando a todos, bromeando, tomándose fotos. Se notaba contento, aunque también un poco tenso. Lo noté cuando me saludó. Tenía las manos frías y los ojos bien abiertos, como si esperara algo. ¿Todo bien?, le pregunté bajito, cuando se acercó con una caguama. Sí, todo bien, carnal. No más que vino gente que no esperaba. Pero ya sabes cómo es esto. Lo dejé pasar, aunque no me quitaba esa incomodidad del pecho. A los pocos minutos llegaron 3 tipos que no eran de la familia. Se notaban por cómo se vestían: pantalones entallados, camisetas ajustadas, lentes oscuros y tenis caros. Nadie les dijo nada, pero tampoco parecían fuera de lugar. Rodrigo los saludó, les sirvió carne, les dio cerveza. Alguien los presentó como compas del trabajo. Para eso de las 5 de la tarde ya había unas 50 personas en la casa. Música a todo volumen, niños dormidos en sillas de plástico, señoras bailando cumbia con chanclas. Mi mamá se veía contenta, platicando con una prima suya que no veía desde hacía años. Yo estaba junto a la hielera, viendo la carne que se acababa y sintiéndome algo ajeno, cuando pasó lo impensable. Un estruendo seco. No fue un cohete, no fue música, fue algo que se sintió en el pecho. Una camioneta negra se detuvo en seco afuera, y antes de que alguien reaccionara, la reja del zaguán fue tumbada de un golpe. Entraron 6 hombres armados, todos con rifles, chalecos tácticos y pasamontañas. Uno llevaba una gorra de la Marina. Otro gritó algo ininteligible y todos se tiraron al suelo. Los niños comenzaron a llorar. Alguien gritó: ¡nos asaltan! Pero la cosa era mucho peor. Yo estaba junto a la mesa de las cervezas. Me agaché de inmediato, pero con los ojos bien abiertos. Vi como uno de ellos apuntaba directo hacia la cabeza de mi primo Rodrigo. «¡Tú! ¡Con las manos arriba, cabrón!», gritó uno con voz ronca. Rodrigo levantó las manos, pero no dijo nada. Su cara cambió por completo. Ya no era la del cumpleañero feliz, era la de un tipo que sabía que esto iba a pasar. Uno de los armados pateó la mesa central, tirando los platos, la comida, los refrescos. Otro empezó a revisar a los invitados, sacando carteras, revisando celulares. Pero no era un robo común, pedían nombres, apellidos. «¿Quién es David? ¿Dónde está el pinche David?», decía uno con una lista en la mano. Nadie respondió. Nadie se llamaba David, o eso creíamos. Rodrigo intentó hablar. «Aquí no hay ningún David, jefe. Esta es una fiesta familiar, nada más». El tipo que lo tenía encañonado no dijo nada. Solo bajó el rifle un momento, se acercó a su oído y le susurró algo. Rodrigo palideció, dio un paso atrás. «No mamen», alcanzó a decir. «Fue un error, yo no sabía». En ese momento entendí que Rodrigo había metido a alguien en la fiesta que no debía estar ahí. Alguien que buscaban. Y que los que habían entrado no eran delincuentes comunes. Eran un comando, militares o narcos, tal vez una mezcla de ambos. Sabían a lo que iban. Entonces, uno de los tipos gritó desde el patio: «Aquí está, acá atrás». Hubo movimiento. Todos apuntaron hacia donde estaba uno de los invitados nuevos, los que llegaron con Rodrigo. El más alto de ellos se tiró al suelo, con las manos en la nuca. Otro intentó correr hacia la cocina. No llegó lejos. 2 disparos, cortos, precisos. El cuerpo cayó entre la tarja y el refrigerador, sin hacer más ruido que el golpe seco de la carne contra el azulejo. Las señoras comenzaron a gritar. Alguien se orinó en los pantalones. Un niño intentó correr hacia su mamá, pero uno de los armados lo detuvo con una seña firme. El que parecía el jefe del grupo se acercó al tipo que estaba en el suelo, lo revisó y luego se dirigió a Rodrigo. «Ya está». El resto no vio nada.
¿Sí o no? Rodrigo no pudo responder. Solo asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Esto te va a costar, cabrón. Ya sabes cómo son las reglas, le dijo el jefe, y le dio una cachetada con el dorso de la mano. Luego, sin más, salieron del lugar como entraron, sin prisa, sin cubrirse, como si supieran que nadie iba a hacer nada. La camioneta arrancó y desapareció por la calle. El silencio que quedó fue total. Ni la música sonaba. Solo los sollozos, los niños preguntando qué había pasado y los murmullos llenos de miedo. Alguien llamó a la policía. Tardaron más de 1 hora en llegar. Cuando lo hicieron, Rodrigo ya no estaba. Se había ido con uno de los invitados, en un coche sin placas. Nadie quiso hablar. Nadie dijo nada. Ese día entendí que a veces la violencia no te busca. Te encuentra en medio de una carne asada cuando menos te lo esperas. Desde entonces no volví a ver a Rodrigo. Su mamá dice que está bien, que lo mandaron fuera del país. Pero yo no le creo. Hay cosas que no se pueden enterrar con palabras. Y cada vez que paso por esa calle, esa casa, y veo la reja de nuevo soldada, pienso en lo frágil que puede ser la tranquilidad. En cómo, con solo una puerta abierta, todo se puede ir a la mierda. No éramos aventureros ni mucho menos valientes. Éramos una pareja común. Ingrid y yo llevábamos 5 años juntos. Vivíamos en un departamento de interés social en la colonia Independencia, en Monterrey. Ella trabajaba en un laboratorio clínico y yo como técnico en mantenimiento. Nada especial. Nuestro mundo era el de las tortillas recién hechas, los domingos de Netflix y las broncas para completar la quincena. Así éramos. El secuestro ocurrió en pleno día, justo cuando íbamos a bordo de mi Chevy gris rumbo a San Nicolás. Teníamos una cita para ver una lavadora usada que encontramos en Facebook Marketplace. Íbamos platicando de cosas sin importancia cuando nos cerró una camioneta Suburban negra. Ni tiempo de frenar. Se bajaron 2 hombres armados, encapuchados. Uno con acento norteño gritó: «Bájense ya, sin hacerla de pedo». No fue una película, no fue un sueño. Fueron segundos que no tienen forma de medirse. Nos bajaron, nos cubrieron los ojos con cinta negra, nos metieron en la Suburban. El aire acondicionado estaba a todo lo que daba. Escuchaba el ronroneo del motor, el rechinar de las llantas sobre el pavimento caliente, el golpeteo de algo en la cajuela. Ingrid no lloraba, solo respiraba hondo. Yo trataba de mantener la mente clara. Después de lo que sentí como media hora, nos bajaron. Al quitarnos las vendas, vimos que estábamos en una bodega vacía, paredes de concreto, sin ventanas. Un foco colgando del techo, titilante. En medio, una mesa plegable de plástico con una caja encima. Una caja cuadrada, como de esas donde guardan herramientas caras. «Van a llevar esto», dijo el encapuchado más alto. «Lo entregan a la dirección que les vamos a decir. No abren la caja, no preguntan nada. Si hacen bien el encargo, salen vivos». Yo asentí. Ingrid también, aunque su mandíbula temblaba. Nos subieron a otro vehículo. Esta vez era un Tsuru sin placas. Un tipo robusto, con cara de fastidio, se sentó con nosotros en la parte trasera. Llevaba una tablet y no paraba de mirar la pantalla. «Tienen exactamente 2 horas para entregarlo», dijo. «Es en Doctor Arroyo, cerca de un rancho. Van a ver una antena, ahí es. No se detienen, no preguntan, no usan celular». Nos dejaron en una gasolinera sobre la carretera. En la cajuela del Tsuru, el paquete. El tipo se bajó sin decir más y se alejó en un coche que ya lo esperaba. Quedamos solos, Ingrid al volante, yo mirando el mapa que nos dejaron anotado en una hoja manchada. No era complicado, pero tampoco era un trayecto común. Carreteras secundarias, brechas entre los cerros. «Van a estar vigilándolos», decía la nota. «No se salgan del camino». Ingrid encendió el coche sin hablar. Yo me sentía un actor en una película de narcos, solo que sin cámaras, sin edición, sin director. Solo el miedo crudo. El aire afuera era seco y el sol pegaba fuerte. Mientras avanzábamos, comencé a notar los detalles. Cada coche estacionado parecía sospechoso.
Cada persona parada junto a la carretera me parecía un halcón. Ingrid no decía nada, pero tenía los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Pasamos por pequeñas rancherías. En una tienda de abarrotes, una señora gorda nos miró fijamente. Un perro nos ladró como si nos conociera. El camino de terracería se estrechó. Los árboles eran cada vez más altos y el polvo nos nublaba el parabrisas. Ya cerca de la ubicación, Ingrid frenó en seco. «No podemos seguir así», dijo. «Falta poco, ya casi. ¿Y si es droga? ¿Y si es un cuerpo? ¿Y si...?» «No lo abras», le dije, firme. Pero algo había cambiado. El peso del paquete, el silencio, la vibración sutil que sentíamos desde los asientos delanteros. No hacía sentido. La caja, que antes estaba inmóvil, ahora parecía emitir un zumbido leve, como si algo se moviera dentro. «Esto no está bien», murmuró Ingrid. El GPS marcaba 500 metros, apenas un tramo más. Llegamos a la antena, una estructura oxidada, vieja, entre matorrales. A un costado, un hombre esperaba. No tenía uniforme, pero tampoco cara de campesino. Miraba su celular con tranquilidad. Al vernos llegar, levantó la mano. Ingrid frenó a unos metros. «¿Y si nos matan aquí mismo?» «No te bajes», le dije. Salí del coche. Caminé con las piernas temblorosas hacia la cajuela. Él asintió con la cabeza. «Déjala aquí». Lo hice. La coloqué con cuidado. Ni siquiera la miró. Sacó su celular y marcó un número. «Ya quedó». Luego me miró. «Regrésense por donde vinieron. No hablen de esto. No se desvíen». No pedí explicaciones. Subí al coche y dimos la vuelta. Manejamos de regreso sin hablar. El sudor me escurría por la espalda. No sé cuánto tiempo pasó. Parecía que nunca íbamos a volver a la carretera principal. Cada curva era un suplicio. Cada sombra entre los árboles, una amenaza. Cuando por fin llegamos a la gasolinera donde empezó todo, otro coche nos esperaba. Un Jetta blanco. Se bajó un tipo diferente. Nos lanzó una bolsa de plástico por la ventana. «Gracias por el favor. No nos vieron. Ustedes no vieron nada. Esto nunca pasó». El Jetta desapareció en la carretera. Ingrid abrió la bolsa. Fajos de billetes, todos de 500 pesos. Conté rápido. Más de 100,000. Ninguna nota, ningún número de teléfono. Solo el dinero, crudo, sucio. Desde entonces, no hablamos de eso. No denunciamos. No contamos nada a nadie. Esa noche, Ingrid durmió abrazada a mí como nunca antes, y yo no pude cerrar los ojos ni un segundo. Cada ruido, cada sombra me recordaba la caja, lo que pesaba, lo que vibraba. A veces, en silencio, me acuerdo de ese zumbido leve, de ese susurro dentro del paquete. No sé qué llevaba, no quiero saberlo, pero algo allá adentro, no estaba muerto. Y nosotros lo cargamos. Me llamo Diego. Vivo con mi mamá en una casa de interés social en la periferia de Culiacán, Sinaloa. Nunca conocí a mi papá y, siendo honestos, tampoco me ha hecho falta. Mi mamá se raja el alma limpiando oficinas y vendiendo perfumes por catálogo. Yo voy en tercero de secundaria en la tarde y por las mañanas, cuando puedo, la ayudo barriendo el patio o yendo a la tienda. La casa no tiene mucho. 2 cuartos, un baño con regadera que no siempre sirve, cocina con trastes chuecos y un patio trasero lleno de tierra. Siempre había querido poner una canchita de fútbol ahí, pero entre el calorón y los zancudos nunca pasé de la idea. Fue a principios de junio cuando todo comenzó. Justo el día en que cayó un aguacero de esos que revientan techos. Al otro día salí a barrer el patio y noté que en un rincón la tierra se había hundido un poco, como si hubiera colapsado algo por debajo. Me dio curiosidad. Agarré la pala que usamos para echar la basura y empecé a escarbar, nada más por pasar el rato. No habían pasado ni 20 minutos cuando el filo de la pala golpeó algo duro. Quité la tierra con las manos. Primero pensé que era una caja, como una hielera vieja, pero no, era un contenedor de esos de metal, de los que usan los militares o los traileros para guardar herramientas. Estaba oxidado por las orillas, pero aún aguantaba.
Lo abrí, y ahí fue cuando me cambió la vida. Había fajos de billetes, bien enrollados, forrados con cinta, y abajo, 2 armas largas, de esas que había visto en las películas, envueltas en plástico y grasa. No era cualquier cosa, aquello era serio. La caja tenía hasta una etiqueta militar desgastada con letras negras. Nada de esto parecía accidental. En ese momento, sentí cómo se me tensaba todo el cuerpo. No podía creerlo. No sabía si gritar, correr, llorar o dejar todo como estaba y enterrarlo otra vez. Lo primero que hice fue mirar hacia los techos de las casas vecinas. En esta colonia, nunca sabes quién puede estar mirando. Volví a cerrar la caja, la cubrí con la tierra y metí la pala. Me encerré en el cuarto temblando. No dormí esa noche, solo pensaba en qué hacer. Contarle a mi mamá estaba descartado. Me iba a matar primero por andar escarbando y luego por meterme en líos. A la mañana siguiente, falté a clases y volví a escarbar. Esta vez saqué uno de los fajos. Era dinero de 500. Lo conté en silencio. 20,000 pesos. Y eso solo en un fajito. Había al menos 10, como 200,000 en total. Con ese dinero podía arreglar la regadera, comprarle a mi mamá una estufa nueva, incluso pagarle la prepa a mi prima que siempre quiso estudiar enfermería. Pero sabía que ese dinero no venía de Dios. Era sucio, muy sucio. Me tardé 3 días en decidir qué hacer. Al cuarto día, cuando me animé a tomar fotos para buscar ayuda en internet, noté algo que me congeló. Había huellas frescas de botas en el patio, no mías. Alguien había estado allí. Ese día, llegué a la escuela con el estómago revuelto. Le conté a mi amigo Kevin. Él vivía en una colonia aún más jodida que la mía, pero su tío había sido militar. Me dijo algo que me dejó seco. Esa madre no la enterró cualquiera. Si eran armas y billetes, mínimo son de un grupo. Si se enteran que tú los tienes, ya valiste. Pensé en ir con la policía, pero Kevin me detuvo en seco. ¿Y si eran de ellos? ¿Y si están coludidos? ¿Cómo sabes que no son ellos los que te están viendo? Esa noche no dormí. 2 días después, pasó algo peor. Cuando llegamos mi mamá y yo de la tienda, había una camioneta blanca estacionada a la vuelta de la casa. Una de esas Suburban sin placas. 2 tipos adentro, sin moverse. No era paranoia. Kevin la había visto antes. Dijo que a veces aparecía frente a la secundaria, pero que nadie sabía de quién era. Esa noche, mi mamá me preguntó por qué estaba tan callado. Le dije que me dolía el estómago. No podía decirle nada. Estaba atrapado. Al día siguiente, tomé una decisión estúpida. Agarré uno de los fajos y lo llevé en la mochila. Me bajé en el centro y fui a una casa de empeño. Quería ver si podía cambiar aunque sea uno. La señora del mostrador me miró raro cuando vio tanto billete. Me preguntó si era mío. Dije que sí, que era de una tanda. Me pagó 10,000 por los billetes, sin revisar si eran reales. Me sentí sucio. Compré una estufa usada y pagué una deuda de la casa. Mi mamá estaba feliz, pero me miraba raro. Yo no era bueno mintiendo. Esa noche, la Suburban ya no estaba sola. Había otra camioneta negra más adelante y 2 tipos caminaban por la calle como si patrullaran. Cuando abrí la cortina del cuarto, uno de ellos miró directo a mi ventana. Cerré de golpe. Ese fue el peor día. Kevin me dijo que teníamos que movernos. Le marqué a su tío, el militar. Le conté todo. Lo cité afuera de la escuela y le mostré las fotos. No dijo nada por unos segundos. Luego me miró fijo. Esto es del narco, morro, pero no cualquiera. Estas armas son del ejército. O se las robaron o hay gente muy arriba metida. ¿Y qué hago? Ya no puedes devolverlo. Si se enteran, te matan. Si se lo das a los soldados, te investigan. Si lo escondes, te buscan. Solo hay una opción. Me temblaban las piernas. ¿Cuál? Tienes que irte. Ya. ¿Y mi mamá? La llevas contigo. Hoy mismo. Déjame hablar con alguien. No entendí bien a quién se refería. Esa noche nos fuimos con una maleta, una mochila con la ropa que pudimos. Dejamos la casa como estaba. La caja seguía enterrada. Nos fuimos a Mazatlán con una tía que no nos preguntó mucho. 2 días después salió en las noticias. Catearon mi casa.
Dijeron que era por un sospechoso anónimo de armas y efectivo relacionado con un grupo delictivo. No dijeron nombres, pero yo sabía. Desde entonces no hemos vuelto. Cambié de escuela. Mi mamá dejó la limpieza y ahora vende cosas en línea. No sabe toda la historia, solo que me metí en problemas con una banda. No sé quién enterró eso ahí. No sé si era de los narcos o del ejército, pero desde ese día aprendí que en este país hay cosas que uno nunca debe tocar, por muy tentadoras que parezcan, y la más peligrosa de todas es la tierra que no te pertenece. Mi nombre es Gabriel Ramos, y lo que voy a contar nunca fue parte de ningún expediente, aunque debería haberlo sido. No soy periodista ni militar, pero estuve en medio de una historia que por años me hizo despertarme sudando en la madrugada. Nunca lo conté completo, hasta ahora. Todo comenzó hace más de 10 años, cuando mi hermana Estela se casó con un hombre que, a simple vista, parecía perfecto. Alto, educado, de sonrisa discreta y modales impecables. Se llamaba Octavio Zamora y trabajaba, según decía, como oficial de inteligencia del ejército. A la familia nos pareció impresionante, aunque nunca hablaba mucho de su trabajo. Mientras menos sepan, mejor para ustedes, solía decir con tono bromista. Yo tenía 27 años y vivía con mi madre en una casa modesta en Saltillo. Mi papá había muerto unos años antes. Octavio comenzó a visitarnos cada vez más, sobre todo después de que Estela quedara embarazada. Se volvió una figura casi paterna para mí. Me ofrecía consejos, me daba libros que ayudaban a formar carácter y me hablaba de lealtad, de familia, de país. Yo lo admiraba, al principio. La noche que cambió todo fue en noviembre. No recuerdo la fecha exacta, pero sí la llamada. Estela me marcó a las 3 de la madrugada. Su voz era temblorosa. Gabriel, necesito que vengas. No le digas a mamá, solo ven. Llegué en 15 minutos a su casa, en una zona residencial al sur de la ciudad. El portón estaba entreabierto. Al entrar, la vi en la sala, abrazando a su hijo, mi sobrino Emiliano. Tenía los ojos llorosos y una herida en la ceja. En la cocina estaba Octavio, limpiándose las manos con una toalla blanca que ya estaba roja. Había sangre en el suelo y un cuerpo. Era un joven de no más de 20 años, boca abajo. Tenía un tatuaje en el cuello con la palabra cerco, uno de esos apodos de sicarios que se escuchaban en las noticias locales. Había sangre en la cabeza. La pistola de Octavio estaba sobre la mesa. Intentó entrar por la ventana del cuarto de Estela, dijo Octavio con una voz casi serena. Era del cártel del Golfo. Ya lo tenía identificado desde hace semanas. Ella y el niño estaban en peligro. No dije nada. No podía. Mis ojos no se despegaban del cadáver. Estaba vivo hacía una hora. Y ahora estaba ahí, como un perro atropellado. Esto no se reporta, añadió Octavio, como si dictara una orden. ¿Lo entienden, verdad? Estela no decía nada. Solo asentía, con la mirada clavada en su hijo. Yo me sentía en un estado extraño, como si mi cuerpo no fuera mío. ¿Y qué vamos a hacer con él?, pregunté finalmente. Octavio se me acercó y puso una mano en mi hombro. Por eso estás aquí, porque confío en ti. Esa noche, llevamos el cuerpo hasta un rancho abandonado a las afueras de Arteaga. Lo enterramos en silencio, sin decir una sola palabra. La tierra estaba dura. Tardamos más de 2 horas. Cuando terminamos, Octavio me dijo, a veces el silencio es un servicio a la patria. Pensé que ahí terminaría todo, que había sido un evento aislado, que podíamos seguir con nuestras vidas como si nada. Pero me equivoqué. A los pocos días, Octavio comenzó a aparecer con más frecuencia, pero siempre nervioso, como si estuviera midiendo cada palabra. Una noche, mientras jugaba videojuegos con Emiliano, entró al cuarto y me pidió que lo acompañara afuera. Tú no viste nada, me dijo. Nadie vio nada, pero yo sí, y necesito que me ayudes. Ahí fue cuando supe que aquel joven no era un intruso.
Era un informante, uno de los halcones que trabajan para el narco, sí, pero también para el ejército. Octavio lo había ejecutado porque lo descubrió filtrando información hacia otro grupo criminal. Se convirtió en una amenaza interna, me explicó, pero en lugar de reportarlo, decidió eliminarlo por su cuenta. Si esto se sabe, me quiebran, no solo a mí, a Estela, a ti, a todos. Me dio una bolsa con dinero, no mucho, lo justo para callarme. No quiero tu dinero, le dije, tirándola al suelo. Octavio me miró con una mezcla de lástima y amenaza. Gabriel, lo que hicimos no se deshace, solo se protege, y se protege con silencio. Desde entonces, cada semana había algo, una visita, un mensaje en papel, una petición. Necesito que me consigas gasolina. ¿Puedes guardar esta maleta en tu casa? Llévame a Monterrey, sin preguntas. Me estaba volviendo cómplice de algo que no entendía del todo, y no podía salirme. Una noche, mientras dormía, escuché un ruido en la puerta. Me levanté con el corazón latiendo como tambor. Al abrir, había una caja. Dentro, una fotografía. Era mi madre, saliendo del mercado. En la parte de atrás, escrita con plumón negro: «Cállate, por ellos». Fue la primera vez que entendí que ya no había escapatoria. Mi nombre es Gabriel Ramos, y lo que voy a contar nunca fue parte de ningún expediente, aunque debería haberlo sido. No soy periodista ni militar, pero estuve en medio de una historia que por años me hizo despertarme sudando en la madrugada. Nunca lo conté completo, hasta ahora. Todo comenzó hace más de 10 años, cuando mi hermana Estela se casó con un hombre que, a simple vista, parecía perfecto, alto, educado, de sonrisa discreta y modales impecables. Se llamaba Octavio. Pasaron los años. Mi vida se volvió una rutina de miedo, vigilancia y obediencia. Trabajaba en un taller mecánico y mantenía un perfil bajo. Estela ya no era la misma. Vivía con ansiedad constante. Emiliano creció rodeado de un silencio enfermizo, aprendiendo que había cosas de las que no se podía hablar. Pero todo cambió el día que Octavio cayó. Una operación en Reynosa terminó mal. El convoy en el que iba fue emboscado. Murieron 3 soldados. Octavio sobrevivió, pero herido. Lo trasladaron a un hospital militar, y desde entonces nadie lo volvió a ver públicamente. La versión oficial decía que estaba en recuperación, pero las filtraciones decían otra cosa. Había sido internado en un hospital psiquiátrico militar, declarado no apto para el servicio después de un episodio de paranoia. Estela me llamó un mes después. Gabriel, tenemos que hablar. Nos vimos en una cafetería del centro. Ella tenía una carpeta en la mano. Me la dio. Esto estaba escondido en el doble fondo de su escritorio. Era un archivo. Fotografías, nombres, direcciones. Evidencia. Incluía videos de ejecuciones extrajudiciales, transferencias de dinero y hasta notas manuscritas con instrucciones de desapariciones. Todo firmado por Octavio. Era su archivo personal, su seguro. ¿Qué vas a hacer con esto?, le pregunté, sabiendo ya la respuesta. Nada, lo vamos a guardar, porque si sale, no solo él cae. ¿Quién más? Todos. Hay generales, gobernadores, policías, empresarios. Esto no es un hombre, es un sistema. Y nosotros somos solo piezas. Han pasado 5 años desde esa conversación. La carpeta sigue enterrada en una caja fuerte. Nadie más la ha visto. Estela y Emiliano se mudaron al extranjero. Yo sigo aquí, en Saltillo. No me he casado, no tengo hijos. Sigo esperando que alguien más cargue con esta historia, que algún día salga a la luz sin que eso implique una bala en la cabeza. A veces, cuando camino solo por las calles vacías al atardecer, me convenzo de que lo que hicimos fue necesario, que protegimos a la familia, que nadie más murió por nuestra culpa. Pero la verdad es otra. La verdad es que hay un cuerpo en el monte, con un tatuaje en el cuello, que nunca fue reclamado, que nunca tendrá tumba. Y cada día que pasa en silencio, ese silencio se vuelve más pesado, más denso, más peligroso, y aunque sobreviví, jamás volví a vivir.
Todo comenzó una noche cualquiera, de esas que uno espera que se conviertan en recuerdos bonitos, entre cerveza, amigos y el clima medio cálido de Morelia. Éramos 5: Iván, el chino, Leo, Mariana, Diana y yo. Amigos desde la prepa, aunque con el tiempo nuestras vidas se habían separado un poco. Aún así, cada tanto organizábamos alguna escapada, una cena, algo. Ese viernes decidimos ir por unas micheladas a un lugarcito en el centro, a una cuadra del mercado de dulces. Nada raro. Platicamos, reímos como siempre, y cuando ya daban las 12, Leo ofreció llevarnos de regreso en su coche. Al salir, fue cuando la vi por primera vez. Una camioneta negra, sin placas, estacionada al otro lado de la calle. No tenía razón para fijarme en ella, pero me llamó la atención que el motor seguía encendido. Nadie adentro, solo el encendido y las luces traseras rojas brillando en la penumbra. Bromeé con los demás sobre eso, que seguro era de algún sicario distraído, o que el dueño se había metido a comprar cigarros y se le olvidó apagarla. Nadie se preocupó. Todos nos reímos. Subimos al carro y nos fuimos. Pero esa no fue la última vez que la vimos. Al día siguiente, Leo pasó por mí para ir a un asado en casa del chino, en la colonia Nueva Chapultepec. Mientras esperábamos el alto en el semáforo de Acueducto, noté algo por el espejo retrovisor. La misma camioneta negra, sin placas. Esta vez sí había alguien dentro, un conductor con gorra, pero el vidrio polarizado no dejaba ver mucho más. ¿Ya viste eso?, le dije a Leo, señalando con la barbilla. ¿No es la misma de ayer? Leo miró, frunció el ceño. Neta parece, ¿no? El semáforo cambió a verde y doblamos hacia Lázaro Cárdenas. La camioneta siguió derecho. Pensamos que era coincidencia. En la noche, cuando nos fuimos del asado, la camioneta estaba estacionada frente a la casa del chino. Esta vez lo notamos todos. No mamen, ¿quién es ese?, preguntó Iván, tratando de mirar sin disimulo. No se ve nada por los vidrios, dijo Mariana. Diana sacó el celular y tomó una foto, pero el flash reflejó solo oscuridad. Nadie salió, nadie se movió. Leo aceleró en cuanto estuvimos todos dentro del coche. Ni siquiera pusimos música, solo el ruido del motor y nuestras respiraciones tensas. Esa noche no me pude dormir hasta pasadas las 3. El domingo fue raro. Nos escribimos todo el día. Todos sentíamos esa especie de ansiedad sin forma. Iván juraba haber visto la misma camioneta en su calle, cerca del Oxxo. Mariana dijo que la vio cerca del parque donde había salido a caminar con su perro. Yo fui a comprar tortillas y al salir del mercado, en la esquina, ahí estaba de nuevo. Era imposible. ¿Qué clase de coincidencia era esa? Llamé a Leo, le conté. Me dijo que me calmara, que seguro ya nos estábamos sugestionando todos. Pero su voz no sonaba tranquila. ¿Y si sí es alguien?, pregunté. ¿Y si hicimos algo y no lo sabemos? Leo se quedó callado. Luego dijo algo que me dejó más intranquilo. Mi primo estuvo en algo raro hace tiempo. Me dijo que si alguna vez ves una camioneta negra sin placas y se repite, que te alejes, que no preguntes, que no hagas nada. ¿Narcos? O militares, pero no de los oficiales, de los otros. Esa noche no dormí en mi casa. Me fui con Diana. Nunca me había sentido así de inseguro en mi propia ciudad. Día 3. Confirmación. El lunes por la tarde teníamos clases, algunos aún seguíamos en la universidad, y decidimos vernos en el Starbucks del centro. El chino propuso reunirnos, discutirlo cara a cara, sin alarmismos. Estábamos apenas sentados cuando Iván llegó con el rostro desencajado. Me siguieron, dijo, sin saludar. De verdad, tomé 3 rutas distintas para venir. Cambié de carril, de calles. La camioneta se mantenía a distancia. Nunca se acercó. Pero no me perdía. Nos quedamos en silencio. Mariana sacó su celular, mostró una foto. Se veía mal, pero se alcanzaban a distinguir los faros delanteros y la silueta oscura de la camioneta, frente al café donde estaba con su perro el día anterior. Leo se levantó sin decir nada. Caminó fuera del café y se paró en la banqueta.
No tardó ni 30 segundos en regresar. Está allá, cruzando la calle, con las luces apagadas. Ahí fue cuando todos dejamos de fingir que no pasaba nada. El martes fue un caos. Cada quien empezó a actuar por su cuenta. Diana se fue a casa de una tía en Pátzcuaro. Mariana bloqueó todas sus redes sociales. Iván dejó de contestar llamadas. Yo no fui a clases, ni salí de casa. Leo fue el único que trató de enfrentarlo. Me llamó por la noche. Me dijo que estaba harto. No podemos vivir así. Voy a seguirlos, ver a dónde van. Le rogué que no lo hiciera, que lo pensara bien, que no estábamos en posición de hacerle frente a algo que no entendíamos. Me colgó. Pasaron más de 2 horas. Luego llegó un mensaje. Me están llevando fuera de la ciudad, rumbo a Quiroga. No hay forma de alcanzarlos. No he hecho nada. No entiendo nada. Si no regreso... Y ya, nada más. Su celular se apagó. No volvió a responder. Esa noche no dormí. Nadie de nosotros. Leo apareció 2 días después, solo, con la barba crecida, la ropa sucia y un olor como a encierro. Se veía más delgado, más frágil. Nos reunimos en casa del chino. Nadie lo presionó. Leo habló por sí solo, como si necesitara vomitar todo. No me hicieron nada, pero sabían todo de mí. Mis cuentas, mis fotos, lo que había escrito hace años. Me preguntaron por ustedes, por lo que habíamos visto. Me dijeron que no vieron nada, que lo olvidara, que si hablaba, me iban a hacer parecer culpable de algo que no hice. Se quedó en silencio un largo rato. La camioneta nunca se detuvo, solo cambió de manos. Es como si no fuera de alguien, sino de algo más grande, una advertencia. ¿Y qué quieren?, pregunté. Nada, solo que nos callemos. Nadie más volvió a ver la camioneta. Diana se mudó, Mariana también. Iván se alejó. El chino dejó la universidad y se fue a trabajar al extranjero. Leo nunca volvió a ser el mismo, ni yo. A veces pienso que no hicimos nada, que todo fue una gran casualidad, pero luego, en los silencios largos, en los reflejos de los retrovisores o al doblar por una calle vacía, juro que vuelvo a ver los faros rojos encendidos, el motor encendido y las placas ausentes. Y recuerdo lo que dijo Leo. No era contra nosotros, era una advertencia, como para que entendiéramos que hay cosas que no se cuestionan, que solo se ven y se callan, 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 y se callan.